Bueno, buenas tardes. Vamos a dar una clase de Proud que tiene que ver con las cuestiones críticas, o digamos las críticas que se pueden hacer a los sistemas existentes hasta el día de hoy, como por ejemplo el capitalismo y el comunismo, especialmente lo del comunismo, ¿no es cierto? Perdón, lo del capitalismo. Vamos a usar el texto del Dada Maheshwarananda. Es un libro que se llama Después del capitalismo. Es una interpretación que ha hecho un área muy capacitado sobre la teoría de Proud en relación a la ideología. Bueno, empieza diciendo, en consecuencia se desencadenó una enorme oposición por parte de los grupos nacionalistas hindúes. Finalmente el gobierno declaró a Ananda Marga como una organización política revolucionaria y subversiva, prohibiéndose a los empleados públicos ser miembros de ella. Para sorpresa, el Partido Comunista de la India, marxista, CPIM, que por décadas controla el gobierno estatal de la Bengala Occidental, también se opuso a Ananda Marga y Proud, debido a su combinación única de espiritualidad e ideas sociales, tan exitosa en atraer a muchos de sus militantes. Pues está es la continuación de un texto donde habla qué pasaba en la época que Baba propuso Proud y qué hizo el gobierno de la India. Empezó a perseguir a Ananda Marga, prohibió a los empleados públicos afiliarse, digamos, a hacerse miembros de Ananda Marga, y también el Partido Comunista la atacó, ¿no es cierto? La persecución y represión aumentaron y en 1971 Sarkar fue encarcelado basándose en falsas acusaciones de conspiración de homicidio. Una vez en la cárcel, el gobierno intentó envenenarlo. En protesta, él comenzó un largo ayuno, tomando solo 2 vasos de yogur mezclado con agua cada día. En 1975, la primera ministra de la India, Indira Gandhi, decretó el estado de emergencia, por el que se imponía censura a la prensa y se declaraban ilegales a todos los grupos de oposición. Desde las 26 organizaciones prohibidas, las primeras 14 estaban afiliadas a Ananda Marga y a Proud. Todos los activistas y miembros conocidos de estas organizaciones fueron encarcelados sin ningún juicio previo. Durante la suspensión de la democracia, Sarkar fue condenado y sentenciado a cadena perpetua. En 1977, Indira Gandhi perdió las elecciones y el nuevo gobierno levantó el estado de emergencia. El año siguiente, Sarkar recuperó su libertad al ser absuelto de todos los cargos en su contra. Al ser liberado, terminó el ayuno, que había continuado por más de 5 años. Y acá el Dada Maheshwarananda escribe: mi experiencia con Pere Sarkar. Aprendí meditación en 1974 en los Estados Unidos y comencé a leer el libro de Sarkar. Las prácticas espirituales que diseñó me transformaron y descubrí una felicidad y una paz interior mucho más profunda de lo que jamás hubiera podido imaginar. Los libros de Sarkar me ofrecieron una inagotable riqueza de ideas para el cambio social y para el viaje espiritual interno. Bueno, estos 2 párrafos que he leído son pertinentes para que los marguis que asisten a este curso y todo aquel que escuche esta exposición sepa qué es lo que le costó a nuestro maestro haber formulado la teoría de Proud. Le costó 7 años de cárcel, acusaciones falsas, persecuciones, censura y varios años de soportar esa situación. Por ejemplo, de todas las organizaciones proscriptas, 14 eran de Ananda Marga. O sea que, digamos, esto de Proud provoca inquietud en los estamentos tradicionales porque no se basan en la espiritualidad, porque lo que tiene de revolucionario la propuesta de Baba, la propuesta del filósofo hindú Prabhat Sarkar, es que los cambios sociales se basan en la espiritualidad.
O sea, es una propuesta muy novedosa que hace que tanto el comunismo como el capitalismo se pongan en una situación de defensiva porque no la entienden. Sencillamente porque ellos, ese tipo de ideología, ambas, no se basan en la espiritualidad. Son ideologías materialistas. Entonces, en el capítulo 25 de este libro, Después del capitalismo, Prabhasakar habla del fracaso del capitalismo. Digamos, el Dada-Masvarananda explica a partir de Proud el porqué del fracaso del capitalismo. Dice, las depresiones económicas son en realidad el resultado final de la supresión, la represión y la opresión. Esto es, de la explotación. Cuando la explotación alcanza el punto culminante, la movilidad y la velocidad de la sociedad se detienen. En este punto culminante, una explosión natural ocurre. Eso es un texto que escribió Baba en un discurso. Y acá está el comentario del Acharya. Esta perspectiva de que tanto las economías del Estado capitalista como del descentralizado se enfrenten al mismo peligro no es común. Cuando la mayoría de la gente en cualquier economía no se beneficia del crecimiento económico, cuando es un hecho que son explotados por su trabajo, la sociedad pierde dinamismo y se vuelve estática. La manera de evitar la depresión económica es creando una economía local basada en cooperativas, para ser diseñada para satisfacer las necesidades y aspiraciones de la población. Algunas veces pueden experimentar periodos de escaso o ningún crecimiento económico, porque las causas son también un fenómeno natural. Pero, por ejemplo, cuando la producción excede la demanda, en vez de despedir a los trabajadores, las cooperativas reducirán las horas de trabajo de todo. La siguiente sección explica el motivo por el que las depresiones cada vez más severas son inevitables en la economía capitalista. Los defectos fatales del capitalismo mundial. Hay 4 inherentes defectos interrelacionados con el capitalismo mundial. El primer defecto fatal es la gran concentración de la riqueza. La codicia es la búsqueda excesiva y egoísta de la riqueza y otros objetos materiales, sin preocupación alguna que esa búsqueda prive a otros de sus necesidades. En vez de controlar este instinto, el capitalismo sin control lo promueve. Bueno, esto es, aquí hacemos un alto para comentar lo que se viene diciendo. Dice Proud que uno de los defectos más graves del capitalismo es la concentración de la riqueza. O sea, muy pocas personas se quedan con la riqueza producida por toda la sociedad. Y eso obedece a un instinto que se llama la mentalidad adquisitiva, que hace que los capitalistas, en vez de sentirse culpables por eso, se sientan orgullosos, porque el capitalismo promueve esa actitud. O sea que la codicia puede tener límites infinitos y a nadie le parece mal. Pero esa codicia tiene como consecuencia la acumulación de tanta riqueza que hace que a la mayoría de la población le falten los recursos para sobrevivir. Se produce una gran desigualdad. Dice, algunos promotores del capitalismo del libre mercado llegan incluso a sostener que la codicia se debe considerar un rasgo positivo, porque la carrera por aumentar al máximo las ganancias impulsa el progreso de la economía mundial. Como el personaje Gordon Gekko de la película Wall Street, la codicia es buena. Cita una película que justamente habla de esto. Como comentario vamos a decir que eso también se conoce como la teoría del derrame. Se supone que cuando los ricos son cada vez más ricos, como les sobra, derraman hacia abajo y del derrame comen los demás. Por supuesto que no derraman nunca nada, porque como la codicia no les permite dar ni compartir nada, entonces la población, la gran mayoría de la población en este momento del capitalismo, vive en condiciones muy difíciles por escasez de recursos y los ricos son cada vez más ricos. Y eso produce una brecha distributiva que provoca conflictos sociales. Pero
los que están convencidos de que el capitalismo es una buena teoría, dicen que la codicia es buena, porque promueve el progreso. O sea que es una visión muy corta, muy egoísta y bastante oscurantista que se lo ve en los hechos, porque en los hechos lo que sucede es que se produce la revolución ciudadana. Está escrito en la teoría del ciclo social. Bueno, el texto dice así: aunque la riqueza del mundo aumenta continuamente, los más ricos del mundo lo acumulan casi todo. Y a causa de esta gigantesca brecha en aumento entre los ricos y pobres, la gente común solo puede permitirse comprar muy poco. Por ejemplo, los presidentes de las corporaciones multinacionales reciben salario con opción a acciones, lo cual es descrito por la revista Fortune como exorbitante. En 2009, Aubrey McClendon de Chesapeake Energy recibió $114 millones. Bueno, a ver, resumamos. Una persona que es un directivo, un gerente de una empresa de energía en Estados Unidos, recibió $114 millones. Otra persona, de nombre Lawrence Ellison, recibió 139 millones. Y otro recibió 141 millones. El pago promedio de los presidentes de las 500 compañías indexadas del Standard & Poor's, que es una empresa que estudia la economía en Estados Unidos, Standard & Poor's, recibió $9,25 millones en compensaciones en 2009. O sea, hay personas, lo que está diciendo es que hay personas que por año ganan millones de dólares. Dice, durante el mismo año, millones de trabajadores estadounidenses perdieron su trabajo, sus casas y los ahorros para jubilación en la peor crisis financiera desde la Gran Depresión. O sea, mientras algunos ganaban cientos de millones de dólares, la mayoría de los trabajadores perdieron su empleo, sus casas, los ahorros, no se quedaron sin jubilación debido a esta concentración. Dice, la disparidad entre los ricos y los pobres continúa creciendo. La riqueza entre los 51 más ricos del mundo se incrementó al doble durante los últimos 8 años y a más de $1 billón. Esta cantidad es más que el ingreso anual combinado de la mitad de toda la población mundial. 3.000 millones de seres humanos. Estos datos son en la época en que Dada escribió el libro. Ahora somos 7.500 millones. Y sigue siendo la misma proporción aproximadamente. 50 personas, 100 personas, tienen más que 7.000 millones. Cuando la riqueza se concentra en manos de unos pocos y no circula de manera productiva, la gente común tiene cada vez menos poder adquisitivo. Tal como la artista australiana Angela Brennan escribió, todas las mañanas me despierto del lado equivocado del capitalismo. Muy interesante la frase. El capitalismo tiene dos lados, los muy ricos y los pobres. Y si uno está del lado de los pobres, como decía esta persona, se encuentra en el lado equivocado del capitalismo. La pobreza y el sufrimiento en nuestro planeta van en aumento. Actualmente más de la mitad de la población rural en América Latina y el Caribe es pobre y casi un tercio vive en condiciones de extrema pobreza. El Banco Mundial estima que en el 2008 1.400 millones de personas sufrieron lo que llama pobreza absoluta, viviendo con menos de $1,25 por día, y 2.700 millones vivían con menos de $2 por día. Estamos en 2020. Esto ha sido escrito antes de 2008. O sea, mientras uno gana millones de dólares por día, hay otro que gana $1 por día. Por supuesto que los capitalistas argumentan que eso se debe a la incapacidad del pobre de hacer los méritos necesarios para ganar millones de dólares. Y eso es una falacia, una mentira. Dice, en su libro El nivel del espíritu, ¿por qué a la sociedad con menos diferencia casi siempre les va mejor?, Richard Wilkinson y Kate Bickett demuestran que los perniciosos efectos que tiene la desigualdad en las sociedades, erosión de la confianza, aumento de la ansiedad y la enfermedad y el estímulo al consumo excesivo, afirman que en países ricos más desiguales los resultados son sustancialmente peores en cada uno de los 11 problemas sociales de salud: salud física, salud mental, abuso de drogas, educación, prisión, obesidad, movilidad social, confianza y vida comunitaria, violencia, embarazo precoz y bienestar infantil. Estas personas que escribieron este libro tienen
11 parámetros, que son los que hemos nombrado. Salud física, mental, abuso de droga, todo eso, son 11. Y dice que por más que el país sea estadísticamente avanzado, igual provoca esta diferencia, esta brecha entre rico y pobre, provoca situaciones graves en estos 11 indicadores. La distribución tan desigual de la riqueza a través de los años 1920 se considera ahora como una de las principales causas de la Gran Depresión, de acuerdo al estudio del Brookings Institute. En 1929, el 0,1% de los estadounidenses con alto ingreso tenía el equivalente al ingreso combinado del 42% de los estadounidenses con menos ingresos. Sin embargo, los economistas del sistema no predijeron esa depresión ni tampoco previeron la crisis financiera mundial que empezó en 2007, porque no consideran que la concentración de riqueza sea un problema crónico ni fatal del capitalismo. O sea, la pirámide social es, como dice la expresión, una pirámide, un triángulo, que tiene en la cúspide, en la punta, la cantidad de personas que tienen más dinero y abajo los que tienen menos. Entonces, esa pirámide puede hacerse muy empinada y de base cortita o muy aplastada y de base ancha. Pero lo que quiere es aplanar la pirámide, que no haya tanta diferencia y que sean todos más o menos en condiciones de vivir dignamente. Entonces, cuando los capitalistas se enriquecen mucho y una pequeña cantidad de personas tiene casi toda la plata, realmente cuando concentra el 1% de la población más de la mitad de la riqueza del país, la economía se hace inestable, casi por una cuestión geométrica, porque el triángulo de base chiquita se cae por cualquier fuerza que lo empuje. Entonces eso es lo que los capitalistas no ven. En cambio, Proud dice que eso es algo muy importante, que hay que tener en cuenta. Ese es el primer defecto, la concentración de la riqueza. El segundo defecto fatal del capitalismo mundial es que la gran mayoría de las inversiones se hacen ahora en especulaciones más que en la producción. O sea, lo financiero, lo especulativo, el dinero por el dinero mismo, producen más ganancia que trabajar, o sea, que producir. Y eso es porque se arman sistemas ficticios, burbujas financieras que hacen que alguien sin trabajar se llene de plata. Por ejemplo, con intereses bancarios, con títulos públicos inflados en porcentaje de interés muy alto por los políticos en connivencia con los baixas, los financistas. Entonces, no trabajan y ganan mucha plata, y el trabajo no gana nada, para decirlo en términos sencillos. La tremenda riqueza de los más ricos raramente se invierte en iniciar compañías, en pagar salario o en producir bienes. Bueno, esa frase requiere otro comentario. Por ejemplo, ahora, en este momento, empresas grandes como IBM, lo que hacen es, en vez de invertir para generar más trabajo y ampliar la compañía en cuestiones productivas, hacen un juego financiero con una autocompra de las acciones para que los directivos ganen mucha plata y van achicando las empresas. Y a Estados Unidos eso le va a significar perder en la carrera comercial con los chinos. Porque si Estados Unidos no produce bienes y servicios para vender, los va a comprar de afuera, y de dónde vienen baratos y de buena calidad, de China. Entonces, ese es el problema actual que tiene China con Estados Unidos, o Estados Unidos con China, lo que acaba de decir acá. La tremenda riqueza de los más ricos raramente se invierte en iniciar compañía, en pagar salario o en producir bienes. Podemos entender por qué esto sucede al observar lo que motiva a los grandes inversionistas. Para iniciar una empresa se necesita capital, planes minuciosos y mucho trabajo. Hay que emplear y dirigir a muchas personas y confrontar los problemas que diariamente surgen. Es una gran responsabilidad. Eso cuando uno quiere trabajar. La mayoría de las nuevas empresas quiebran, e incluso las que son prósperas generalmente no obtienen más del 10 o 20% de ganancia en los 5 primeros años de operación. O sea que trabajar es bastante arduo y con poca promesa de ganancia.
Incluso a veces dice el libro que muchas empresas nuevas quiebran. Las personas muy adineradas tienen capital para invertir en nuevas empresas, pero pocas están interesadas en todo el trabajo que ello conlleva para obtener poca ganancia. En vez de este camino, prefieren apostar a negocios que les ofrecen la posibilidad de grandes ganancias rápidas, como son el mercado bursátil, el mercado de futuros, la propiedad inmobiliaria, el comercio de divisas, el mercado de derivados, etc. O sea, en la economía hay un sector que es el sector financiero, que vive, digamos, de traficar el dinero, no de hacer trabajo productivo. Y como eso, en esta época de los mercaderes, de los baisers, es una cosa que está muy, muy bien desarrollada, el que pone plata en la bolsa gana más sin hacer nada que arriesgarse a hacer una empresa, trabajar, pagar salario y atender todos los problemas que tiene una empresa cuando está trabajando. Entonces, dice, lo anterior provoca las grotescamente infladas burbujas de capital especulativo, cuando los precios que los inversionistas están dispuestos a pagar se expanden mucho más allá del valor intrínseco del producto. ¿Qué quiere decir esto? En Holanda, en el año 1700, a alguien se le ocurrió que los tulipanes, la flor, los tulipanes, eran muy caros y se vendían carísimos. Entonces todo el mundo compraba tulipanes, ponía mucha plata porque si los revendía ganaba mucho porque los tulipanes valían mucho. Pero alguien se dio cuenta en un momento dado que no era más que una flor y toda la plata que habían puesto desapareció. O sea, eso se dice que explotó la burbuja. Lo mismo pasó en el 2008 en Estados Unidos con las inversiones inmobiliarias. Cuando un banco le presta a alguien que compra una casa y ese alguien, esa persona, se hace cargo de una hipoteca que puede durar muchos años, el sistema funciona porque el banco le presta, la persona compra una casa donde han trabajado los obreros que han hecho la casa y los materiales los vende un comerciante que compra y vende materiales a alguien que los produce. Entonces está en un ciclo productivo normal. Ahora, una vez que esa hipoteca estaba formulada, habían firmado, se había prestado el dinero, se había comprado la casa, otro banco compraba esa hipoteca y pagaba más porque, como todo el mundo paga hipoteca, era un buen negocio quedarse con la hipoteca. Y ese banco le vendía a otro banco por más plata. Y ese banco le vendía a otro diciendo que eran grandes negocios. Pero como era tan rentable, porque todo el mundo hablaba de las hipotecas y el banco le prestaba ya a cualquiera, llegó un momento que le prestaba a personas insolventes que no pagaban las cuotas. Entonces, seguía ese movimiento de comprar y revenderse entre los bancos las hipotecas, y en el otro extremo había gente que recibía la plata, compraba la casa y no pagaba las cuotas. Entonces venía el momento de decir, como usted no pagó la cuota, le quitamos la casa, el desahucio creo que se llama en España. Pronto se supo que ese negocio, como los tulipanes, lo que vendían no valía nada. Entonces quebró un banco gigantesco, Lehman Brothers, que tenía muchísimos años, era muy respetado, de pronto se quedó sin plata, porque lo que había comprado no valía nada. Entonces dice, lo anterior provoca las grotescamente infladas burbujas de capital especulativo. Cuando los precios que los inversionistas están dispuestos a pagar se expanden mucho más allá del valor intrínseco del producto, las burbujas económicas explotan de vez en vez, de lugar en lugar, provocando la depresión económica con muy extendido desempleo y sufrimiento. Bueno, es lo que pasó en Estados Unidos en el 2008. ¿Y qué hizo el gobierno de Estados Unidos? Le regaló dinero a los bancos. En vez de darle plata a la gente que se había quedado sin casa, le regaló dinero a los bancos. Eso hizo Obama. Porque siguen con la mentalidad de que si le dan al rico, el rico va a tener más dinero y va a derramar para abajo. Y el derrame no llega nunca. Bueno, esas son las depresiones económicas cíclicas y las burbujas que lo provocan. Y la base de todo eso está en la actitud mental de los mercaderes baixos que quieren ganar cada vez más con menor esfuerzo.
y perjudican al conjunto. Porque la economía se detiene, hay crisis, la gente no tiene trabajo, no tiene para comer, y eso es lo que provoca el cambio de ciclo en el ciclo social. Dice el texto, cerca de 3,98 billones de dólares se juegan cada día en el gran casino de la especulación, a medida que los inversionistas apuestan en el mercado bursátil mundial y otros mercados relacionados para intentar enriquecerse con rapidez. Los precios de las acciones, los activos inmobiliarios y otros mercados se han convertido en burbujas especulativas de increíbles proporciones, basada totalmente en la confianza de los inversionistas, una confianza inmerecida. Es triste que más de la mitad de la familia estadounidense hayan invertido sus ahorros en la bolsa de valores, a veces de manera involuntaria por medio de los programas de jubilación de sus patrones. Las familias no deberían tener que arriesgarse a perder todo su ahorro en la inevitable caída del siempre volátil mercado bursátil. ¿Qué significado tiene para el resto del mundo las inversiones de estos súper ricos? Tiene mucho significado. Hoy en día, las economías capitalistas de la mayoría de las naciones están cada vez más interconectadas e interdependientes. Si cae la bolsa del mercado bursátil de Nueva York o si cae el valor del dólar, en pocos minutos también comienza a caer la bolsa y la economía de otros mercados del mundo. En 2009, el Fondo Monetario Internacional estimó el valor total de la economía mundial en 70,21 billones de dólares. Y sin embargo, el total del mercado de derivados de la segunda mitad de 2009 se ha estimado en alrededor de 615 billones de dólares. Más de 8 veces el tamaño de la economía mundial. O sea que, como decimos en Argentina, la timba financiera es 8 veces más grande que el producto del trabajo. O sea, el que trabaja no gana nada y el que juega de alguna manera al juego del azar, que es esto de la bolsa y demás, del mercado financiero, maneja 8 veces más. Esta explosión de los activos financieros desestabiliza y pone en riesgo la salud económica del mundo entero. ¿Por qué dice eso? Porque vamos a explicar bien que para que la economía sea sana, el dinero tiene que estar en circulación. Si los ricos se agarran todo el dinero, no pagan salarios porque la gente no tiene trabajo, el pobre no puede comprar. No compra los productos de la misma empresa que se supone que produce la empresa, los productos que produce la empresa de la gente rica. Entonces no venden nada, se para la economía. Entonces, ¿qué dice para sacar? Uno de los secretos es poner el dinero en funcionamiento. Y esto de acumular y hacer la timba financiera detiene la circulación del dinero. Por eso se produce esta crisis. O sea que el primer defecto del capitalismo es la acumulación de riqueza. Y el segundo es no poner el dinero en circulación en actividades productivas. Ese es el segundo defecto. Más vale apostar a una timba financiera, ganar dinero sin trabajar, mucho, pero eso tiene una consecuencia, se para la economía. La tercera falla fatal del capitalismo mundial es el endeudamiento. Alentar a los consumidores y a los comercios a comprar a crédito. Las empresas gastan cientos de millones de dólares en campañas publicitarias para hacer que las deudas se conviertan en algo deseable y sin riesgo alguno. En la tarjeta de crédito. Las sofisticadas campañas publicitarias mundiales y los programas de mercadeo por correo directo se dirigen a grupos de todas las edades, desde jóvenes, adolescentes a ancianos. Las mayores compañías de tarjeta de crédito han lanzado la campaña como la vida acepta Visa, la de Mastercard inestimable, la de Citibank vive suntuosamente. El insidioso objetivo de cada una de estas campañas fue eliminar los sentimientos negativos de contraer deudas. El director creativo de la campaña Mastercard, Jonathan Craning, explica: uno de los trucos en el negocio de la tarjeta de crédito es que la gente tiene una culpa inherente al gastar. Lo que queremos es que la gente se sienta bien con sus compras. Los consumidores estadounidenses han caído en una terrible trampa por deuda. En marzo del 2010, la deuda total del consumidor era 2,45 billones de dólares, lo que promediaba $16.046 por cada familia.
Los efectos de la deuda en la familia son terribles. Una encuesta en Gran Bretaña en 2010 encontró que el problema de la deuda tiene un impacto negativo en las relaciones íntimas de la gente, en la salud y en la habilidad para cumplir con el trabajo. La mayoría de los entrevistados esconde el hecho del problema de la deuda con su pareja, los amigos, con los padres, a pesar que les da vergüenza y pena. O sea, ¿qué hace el capitalismo? Hace que la persona compre más de lo que puede comprar a través de un sistema de crédito que lo hace tomar deuda y lo hace consumir más, incitándolo a consumir cosas inservibles, en su gran mayoría. Entonces, se produce el consumismo. Compran cosas que le hacen mal a la salud, compran comida chatarra, compran electrodomésticos que no son necesarios, compran, se endeudan y después viven agobiados por esa deuda, tienen que trabajar cada vez más, y viene todo el problema del estrés y todo lo que ya conocemos de la sociedad moderna, que va degradando la mentalidad de las personas. Por eso es que la era Weisha promueve la inmoralidad, porque tanto los ricos como los pobres se degradan por este sistema de vida que le impone objetivos falsos. No es el objetivo trascender espiritualmente, sino comprar cada vez más y después no saber qué hacer para pagar lo que se debe. Dice el texto, la cosa se vuelve más desagradable porque las compañías financieras acechan a la gente que necesitan con urgencia los préstamos para pagar atención médica y otras necesidades. Los prestamistas utilizan prácticas injustas, engañosas o fraudulentas para inducir a la gente a endeudarse con intereses cada vez más elevados. Para sacarle más ganancia a los prestatarios, las compañías estadounidenses de tarjeta de crédito incrementaron el índice de interés del 17,7 en 2005 a 19,1 en 2007. Una diferencia que le da miles de millones de dólares de ganancia extra. Las recientes tarifas promedio se elevaron de menos de $13 en 1924 a $35 en 2007. Y las tarifas que se cobran cuando los clientes exceden su límite de crédito se fueron más del doble, de $11 a 26 por mes. Bueno, no hace falta que sigamos diciendo más cosas. Cobrar más porque se le da la gana de cobrar más, lo pueden hacer con este sistema de crédito. La tienen como rehenes a las personas, y como las personas están habituadas a vivir de esa manera, siguen pagando y siguen tratando de comprar lo mismo, y cada vez el peso de la deuda es mayor. Ahora, ¿qué va a pasar con eso? Las prácticas lucrativas de los préstamos de estos mercaderes de la deuda han llevado a millones de norteamericanos jóvenes y viejos, ricos y pobres al borde de la catástrofe. Y sin embargo, en 2005 se cambiaron las leyes de bancarrota estadounidenses para dificultar a los consumidores con ingresos modestos a escapar de la deuda al declararse en bancarrota. Porque cuando uno se declara en bancarrota, puede hacer una convocatoria de acreedores. Los llama a todas las personas que les debe, le dice, bueno, como yo ya no tengo dinero, no les voy a pagar. Y lo poco que tengo se repartirá cada uno un poco y se terminó la deuda. Esa es la ley de bancarrota. Entonces, para que la gente no haga eso y siga pagando, cambiaron la ley de bancarrota. Las nuevas leyes alentaban préstamos más arriesgados de parte de los prestamistas porque les facilitaba forzar a los prestatarios pobres a pagar. Aún así, más de 1,5 millones de estadounidenses se declararon en bancarrota en el periodo de 12 meses que finalizó el 30 de junio de 2010. Bueno, eso sigue siendo así acá en Sudamérica, en Chile. Hace 30 años que pasa eso. La constitución que hizo Pinochet con su dictadura sangrienta hacía que los ricos se puedan apoderar hasta del agua de los ríos. La salud era pagada, no había salud pública, la educación era costosa, se le daba un préstamo, se le da, actualmente sigue funcionando así. Entonces, si alguien quería estudiar en la universidad y era un trabajador pobre, tenía que endeudarse de por vida. Se recibía y tenía una deuda terrible sobre su espalda. Bueno, la población de Chile se cansó de eso, especialmente los más jóvenes, y ahora están por cambiar la Constitución. Han hecho un referéndum hace unos días y el objeto es cambiar este tipo de cosas, porque Chile tenía un sistema capitalista ultraliberal como está describiendo este libro. Y no solamente en Chile.
Argentina está endeudada porque tuvo su penúltimo gobierno que se dedicaba a hacer esto, en connivencia con los prestamistas, endeudaron al país de una deuda que no va a poder salir nunca. Se les da un subsidio de unos pocos pesos a los pobres y los intereses de la deuda son muchísimo más y nadie dice nada. Bueno, entonces, para no continuar leyendo esto, que son cifras muy duras, dice, si por cualquier razón la confianza de los inversionistas mundiales en la economía estadounidense fallara, la mayor economía de la historia se desplomaría como un castillo de naipes. Eso es en cuanto a la tercera causa, la tercera falla del capitalismo, ¿no es cierto? Es el endeudamiento. Vamos a repasar. La primera falla es la concentración de la riqueza. La segunda es la ambición de ganar dinero fácil a través del sistema financiero y no ponerlo a producir. O sea, que el dinero no está en movimiento. La tercera falla del capitalismo es el endeudamiento de la población. Ahora vamos a la cuarta. La cuarta falla fatal del capitalismo mundial es la tendencia a explotar e ignorar el medio ambiente natural. Además de causar un terrible sufrimiento humano, la codicia capitalista y la mala administración están destruyendo el medio ambiente. Insostenible por naturaleza, el capitalismo se esfuerza en la perpetua expansión de sus mercados, aumentando el consumo y la producción en un planeta limitado. La insaciable ansia de ganancia ocasiona que las compañías apliquen su influencia, su dinero y poder para ignorar las leyes y regulaciones ambientales. Las industrias estadounidenses admiten públicamente la liberación de 2,2 millones de toneladas de productos químicos tóxicos al año y muchas compañías abren fábricas en otros países más pobres con leyes menos estrictas sobre contaminación. El petróleo es uno de los problemas principales. Nuestra economía moderna depende mucho de los combustibles fósiles baratos, los que mueven a todo el transporte y gran parte de la producción industrial, incluyendo a todos los plásticos. Las corporaciones obtienen grandes ganancias al extraer petróleo de la tierra, pero pasan a la sociedad sus costos sin tomar responsabilidad por la contaminación que provoca el uso del petróleo. En 2007, debido a la combustión de combustibles fósiles y la producción de cemento, China emitió 6,1 mil millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, 21,5 del total del mundo, seguido de cerca por Estados Unidos con 5,7 mil millones, con el 20,2%. La contaminación asesina a la gente. De acuerdo a la Organización Mundial de Salud, 2,4 millones de personas mueren por cada año por esta causa. Y encontramos que el costo de esas muertes y otros problemas causados por los combustibles fósiles son pagados por las personas y por la sociedad, no por las empresas petroleras. El dióxido de carbono y otros contaminantes contribuyen al calentamiento global, con el que se pone en riesgo a ecosistemas únicos y a las especies en peligro de extinción. Se causa la elevación de los niveles del mar, se aumenta con frecuencia e intensidad de eventos meteorológicos extremos, los incendios forestales y hambruna. Millones de personas pobres que viven en las regiones tropicales se encuentran en un gran peligro. Más allá de cuál cambio avance más rápido, que sea fuertemente irreversible, el ecosistema planetario también se encuentra en riesgo de alcanzar los puntos críticos del cambio climático, como el derretimiento de la capa de hielo permanente de la Tierra, que libera gas metano, o la desaceleración de la corriente del Golfo en el Océano Atlántico. Bueno, terrible, terrible lo que acabamos de leer, y esto está escrito antes del 2008, hace más de 12 años. Ese punto crítico del cambio climático se refiere a que ahora, hace 2 años, ya hemos pasado del momento en que se consume más de lo que hay. O sea, estamos gastando a cuenta. Ya la naturaleza, el mundo, que es limitado, tiene 12.000 kilómetros de diámetro en la esfera terrestre, no es un planeta que se va a hacer cada vez más grande para que cada vez más le saquemos recursos naturales. El mundo tiene esa medida y no se hace más grande. Y si nosotros extraemos recursos naturales sin límite, porque con esa extracción sin límite ganamos plata sin límite, o ganan los ricos, va a haber un problema. ¿Cuál es el problema?
ya no me alcanzan los recursos para lo que está trayendo. Estamos gastando, estamos en la cuenta regresiva. Y lo que puede suceder, bueno, como dice este texto y muchos otros, un desastre. Puede desaparecer la humanidad, puede desaparecer la biodiversidad, muchas especies ya han desaparecido, los árboles han sido talados, un pequeño porcentaje de los bosques que había hace 200 años están en pie ahora, bueno, con todos los efectos que eso causa, contaminación del agua, contaminación del aire, la imposibilidad de recombinar el dióxido de carbono. Bueno, los parámetros, ¿cuáles son? La huella de carbono, la más importante. ¿Qué es la huella de carbono? La huella de carbono, en términos muy simplificados, sería el rastro de suciedad que deja un producto industrial. Y se mide en toneladas de dióxido de carbono, que es el gas que emite la combustión del combustible fósil, petróleo, carbón. Entonces, ¿qué hay que hacer? Porque si nosotros no quemamos petróleo, la economía se para porque no tiene energía, porque gran parte de la energía es producida por combustible fósil. Bueno, se está haciendo un gran esfuerzo para utilizar la energía renovable. El sol, el viento, el movimiento de las olas del mar, el gas, biogás, ¿no es cierto? Pero las tecnologías se han desarrollado con una velocidad menor a la necesaria y los costos todavía no son lo suficientes como para sustituir totalmente al petróleo. Pero en el fondo de este problema no le echemos la culpa al petróleo. El petróleo estaba en la Tierra de hace millones de años. ¿Quién lo sacó y por qué lo sacó? Lo sacaron los que querían hacer el negocio con el petróleo, los que quemaban petróleo para generar energía, los que consumían energía para producir cosas innecesarias y los que consumían esas cosas innecesarias con este sistema capitalista horrible que tiene estos cuatro defectos. Ahora, seamos justos y hablemos bien del capitalismo. Por este sistema de codicia y de ganar mucho más, se desarrolló la industria y la ciencia orientada a la ganancia que produjo una revolución tecnológica. Si no, no estaríamos hablando por este micrófono, ni por la computadora, ni por internet. Lamentablemente, siempre muchos de los desarrollos tecnológicos se iniciaron por necesidades bélicas, para ver qué guerra hacíamos para quedarnos con los mercados. Bueno, ¿a dónde entra Proud? Todo este comportamiento casi animalesco del capitalista codicioso se debe a que no tiene desarrollo espiritual. Es una persona que no es capaz de percibir el dolor de los demás y lo enceguece la codicia. Por eso nosotros decimos que Proud es un sistema que propone una economía equilibrada en todos los aspectos y se basa en una conducta moralista que se desarrolla con las prácticas espirituales. Y como eso es algo que no le gusta escuchar a los capitalistas, lo pusieron en prisión a Baba 7 años y lo acusaron de todo, toda acusación es falsa. Así que bueno, este texto del libro Después del capitalismo, el Dada Majvarananda, es muy interesante. Estamos en la página 31. Yo diría que acá nos detengamos y todas las personas que quieran preguntar o comentar algo, lo pueden hacer. Hola, Mukunda. No, yo, bueno, un comentario solamente para confirmar cómo lavan la imagen de aquellos que concentran la riqueza. Existen revistas que están hechas solamente para poner a los hombres más ricos del mundo, ¿no? Como ejemplos a seguir, es lo que estabas diciendo, como si fueran los adalides
de la sociedad. Bueno, tal cual, digamos, nosotros estamos en el punto más alto y más crítico de la concentración de riqueza de la era Weisser. Bueno, Baba explica, para el que no sabe, que la sociedad se maneja con ciclos, que se llama el ciclo social, donde primero maneja el poder lo tiene una clase mental que se llama Catria, que son los violentos, después están los Vipra, que son los intelectuales, y después los Vaishyas, que son los mercaderes. Y los mercaderes son los que, digamos, llevan a esta situación catastrófica que no se puede continuar y pronto se produce una explosión social que es la revolución Shudra, que es la que estamos nosotros viviendo ahora y que sabemos que se va a poner más crítico y queremos que Proud sea la respuesta que está esperando la humanidad para volver al equilibrio, al prama, como explica Baba. Que el prama es un concepto, una palabra sánscrita que habla de un concepto de equilibrio y balance. Esto está totalmente desequilibrado y desbalanceado, como explica bien el Dada Maheshwaralanda en su libro, los defectos del capitalismo. Perdieron el prama, perdieron el equilibrio totalmente. Esto no está bien. Y la consecuencia es el dolor y sufrimiento de las masas. Entonces, Proud propone volver al equilibrio con toda su propuesta de descentralización económica, democracia económica, el Samaj y bueno, todas esas cosas que ya hemos explicado en otras clases. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Hay mucho para comentar, ¿no? Esto es un tema muy interesante, muy actual, porque nosotros vivimos en esta situación. Por ejemplo, ¿qué va a pasar ahora con las potencias, con Estados Unidos y China? ¿Qué va a pasar con la India? ¿Qué va a pasar con Europa, con Rusia? Porque ninguno ha dejado el capitalismo. Y dentro del mismo Europa, el mercado común, ya Inglaterra ha salido, no quiere pertenecer más al mercado común europeo, el Brexit. Dentro de Europa hay desigualdad entre países. España sufre la avaricia de Alemania, que Alemania es el que maneja toda Europa. Los problemas que tuvo Grecia con el endeudamiento, que está citado en este texto. Y Sudamérica tiene todos sus problemas. La contaminación no se para. El cambio climático es un problema inmanejable y bueno, Proud se propone como solución. Así que aprender Proud, porque esto de diagnosticar y hablar mal de los demás es fácil. Lo difícil es decir qué vamos a hacer nosotros. Porque aparte de eso, nosotros somos pacifistas, nosotros no queremos más guerra ni más situaciones críticas, ¿no es cierto? Pero bueno, de eso se trata, hay que hablar de eso. Por eso creo yo que hay que hacer el hincapié está en la revolución intelectual, la de las ideas. O sea, si la comprensión no puede haber aceptación. Hoy, por ejemplo, fallecieron 140 africanos en el mar en una patera. Por una explosión, por ahogamiento, lo que siempre pasa. Es un ejemplo muy concreto de lo que ocurre aquí en las Islas Canarias, que son seres humanos que están ahí al lado y que nosotros vivimos mal como consecuencias también de estas medidas erróneas que aplica el capitalismo. Y ellos están todavía en circunstancias lamentables, hasta el punto de eso, reunir dinero para salir de allí, para intentar llegar aquí, para después de aquí pasar a España, de España pasar a Alemania. Bueno, un sueño que hay en la mente, porque es la única opción que le dan de que perseguir ese sueño capitalista de a ver si tú te esfuerzas y tú consigues ser como uno de ellos. Aquí también hay una revista de los más ricos de España, que son siempre los mismos, 7, 8, 9.
pero siempre está el otro hándicap, que es que cuando uno les habla de control, ellos responden siempre que se perderían los puestos de trabajo. Entonces, con ese argumento, ¿cómo se les rebate, dado que ellos no hacen análisis de las ideas? ¿Entiende? Correcto. Bueno, hay todo un armado de intelectuales que trabajan para los BAESA. O sea, los BIPRA se caracterizan porque viven, se ganan su sustento diario con el manejo de ideas, pero Proud, en esa tipificación que hace de la teoría del ciclo social y las Barna, nunca dice si es bueno o malo, dice cómo se gana la vida. Entonces, puede haber un Catria bueno y un Catria malo, según la opinión del que está hablando. Lo mismo con los BIPRA, lo mismo con los BAESA o los Shudra. Entonces, ¿cómo funciona? La Barna que está en el poder, que en este caso son los BAESA, busca BIPRA que trabajan para ellos y hacen un armado de ideas para engañar a los Shudra. Por eso la revista, por eso el especialista que habla de economía en la televisión, por eso el político asesora siempre para el lado de las empresas o protege a los bancos, y nadie dice lo que dice el Dada en su libro, o muy poca gente. Y si lo dice, inmediatamente se lo tacha de antisocial, subversivo, revolucionario y todas esas cosas. Antisistema. Exactamente. Es la palabra más demagoga que se usa ahora en España. Bueno, entonces los BIPRA que trabajan para los BAESA se dedican a mentir muy hábilmente, engañando a las personas comunes, a los Shudra, para que no protesten. Ahora, ¿cuándo termina esa mentira? Cuando no tiene que comer. Porque uno puede mentirle a la persona, pero cuando llega el momento que no tiene para comer, esa persona en algún momento se plantea ¿por qué? Entonces nosotros, como proponemos hacer servicio, propone servicio, nosotros el servicio que tenemos que hacer es lo que acaba de decir el hermano Narada, esclarecer con esta educación cómo es la situación real y por qué existe y cómo se puede cambiar de la mejor manera para que se establezca un sistema que se llama PRO. Entonces nosotros volvemos al equilibrio, a la racionalidad, porque esto es irracional. No es que no haya riqueza, sí hay riqueza, pero está mal distribuida. Y sin embargo, los ricos dicen que no, que si le tocan el dinero mal habido, pronto la gente va a quedar sin trabajo. Eso es mentira, porque si la fábrica cierra y lo toma una cooperativa, sigue andando igual. Pero para eso los trabajadores tienen que ser cooperativistas, prautistas. Entonces, difundir la parte educativa, por eso estos cursos. Nosotros pensamos que esto es lo que hay que hacer. Difundir, esclarecer y proponer a las personas que después que entiendan Proud, aprendan las prácticas espirituales y se conviertan en esas BIPRA que son, según Baba, las personas que van a hacer este cambio. Porque esto lamentablemente va a terminar mal, va a terminar con estallidos sociales, bueno, lo vemos en todos lados. ¿No es cierto? Y si la gente común, los Shudras, no están bien direccionados, van a saquear, van a matar, van a pelear con la policía y van a volver a la pobreza, van a volver a pelear y esto así no se termina más. Entonces tiene que haber una dirección benevolente que conduzca el cambio a un estado de equilibrio basado en la espiritualidad. Eso es lo que el mensaje de esta clase. Bueno, eso sería todo. Si no hay otro comentario, dejaríamos acá la clase hasta el otro jueves. Un pequeño comentario, sería muy bueno, sería buenísimo hacerle llegar a los líderes mundiales y a los gobernantes un manual de Proud y que se den cuenta de los errores en los que se caen, porque si acaso llegan a ser ingenuos, pues que sepan cuáles son las consecuencias de sus actos y que hay una alternativa viable. Bueno, Dada Masvarananda vivió muchos años en Venezuela
y lo conocía a Chávez y le llevó las ideas prautistas a Chávez. Mira, No quiere decir que Chávez era prautista, no quiere decir que... Lo que sucede es que algunas cosas sí las puso en práctica, como por ejemplo cuando los supermercados quisieron hacer la conocida maniobra de desabastecimiento. Pues, ¿cómo hacen los ricos? ¿No? ¿Cuántos ricos son dueños de los supermercados? Saben que la gente come de ahí, no siembra, no hace nada. Entonces, si ellos le aumentan los precios, la gente igual tiene que comprar. Entonces, de esa manera ellos se convierten en formadores de precios y ganan lo que quieren, así como explicaba recién el libro de las tarjetas de crédito y los intereses. Lo cambian a voluntad y nadie le dice nada. Entonces Chávez dijo, bueno, ustedes van a aumentar el precio, van a esconder la mercadería, bueno, entonces yo voy a promover las ferias populares y la producción por huelga. Sí, así fue. Entonces, hoy en día actualmente existe eso. Hay como una especie de subasta diaria de a cuánto valen los alimentos. Una subasta. Y prefieren tirar toneladas de tomates o toneladas de pimientos antes que bajar el precio. Claro. Es irracional. Es irracional. Bueno, esa es la pérdida de prama, digamos. Eso es pérdida de balance y equilibrio total. Es decir, bueno, como yo no gano, que se mueran de hambre. Por supuesto que eso de prautista no tiene nada. Claro. Así que, bueno, yo les sugiero que compren el libro Después del capitalismo y lo lean, que es muy interesante. Esto sí es recomendado por el hermano Narada. Muchas gracias, Narada, como texto para leer. Así que yo les diría que dejemos acá y continuamos la semana que viene. Bueno, muchas gracias a todos. Sí, muchas gracias. Sí. Y namaskar. Namaskar a todos. Namaskar. Namaskar. Sí. Namaskar. La próxima semana veremos los defectos del comunismo. Perfecto. Gracias, Narada. Ok, namaskar. Namaskar.